La tarde caía pesada sobre Guadalajara, con ese calor húmedo de octubre que hacía brillar el asfalto y obligaba a la gente a buscar la sombra de los árboles. Guadalupe caminaba despacio por la banqueta de su colonia, cargando bolsas del mercado que parecían pesar más de lo normal. A sus 32 años había aprendido a ignorar las miradas, esos juicios silenciosos que la gente lanzaba sobre su cuerpo. Pero en casa, en la pequeña vivienda de concreto que compartía con Francisco, esas miradas se convertían en palabras. ¿Otra vez compraste refrescos? La voz de Francisco sonó desde la sala, antes de que ella pudiera cerrar la puerta. Te dije que no gastaras en esas porquerías, mira cómo estás. Guadalupe dejó las bolsas en la mesa de la cocina, sintiendo cómo el cansancio se mezclaba con una vergüenza familiar. Francisco estaba recostado en el sillón, con el teléfono en la mano, sin siquiera voltear a verla completamente. Llevaban 5 años casados, y en algún momento de ese tiempo, el hombre que le había prometido amor eterno se había convertido en su crítico más cruel. «Solo compré uno, Francisco. Hacía calor en el mercado», murmuró ella, comenzando a guardar las cosas. «Siempre tienes excusas», respondió él, finalmente levantándose. Era delgado, casi desnutrido en comparación con ella, con ese bigote fino que se recortaba religiosamente cada semana. «Mira a las esposas de mis amigos. Todas se cuidan, todas se arreglan. Y tú, cada día estás peor». Las palabras cortaban, pero Guadalupe había desarrollado una especie de armadura invisible. Guardó el jitomate, las cebollas, el cilantro, mientras Francisco seguía hablando sobre su apariencia, su peso, su falta de voluntad. Era el mismo discurso de siempre, con ligeras variaciones según su humor. Lo que Guadalupe no sabía era que esa noche, mientras ella preparaba la cena en silencio, Francisco estaba escribiendo mensajes en su teléfono. Mensajes a un hombre llamado Ricardo Santamaría, un empresario de Zapopan que tenía fama de coleccionar mujeres como otros coleccionan autos. Francisco había conocido a Ricardo en una cantina 3 semanas atrás, en una de esas noches en que salía con sus amigos y regresaba borracho y violento. Ricardo le había contado, entre cervezas y tequilas, que pagaba bien por compañía femenina. Muy bien. Y Francisco, mirando a Guadalupe con ese desprecio que había cultivado durante años, había comenzado a fantasear con una solución a sus problemas económicos. «Tengo algo que podría interesarte», escribió Francisco esa noche. «Una mujer. Obediente, callada. Necesito dinero». La respuesta de Ricardo llegó rápido. «¿Cuánto quieres?». 3 días después, Francisco llegó a casa con una sonrisa que Guadalupe no había visto en meses. Traía flores, una pequeña bolsa de pan dulce de su panadería favorita y palabras amables que sonaban oxidadas en su boca. «Lupe, mi amor», dijo, usando ese diminutivo que había abandonado hacía años. «Tengo una oportunidad de trabajo, pero necesito que me acompañes a una reunión. Es con un empresario importante. Solo tienes que venir conmigo, lucir presentable». Guadalupe lo miró con desconfianza. Las flores temblaban ligeramente en la mano de Francisco, delatando su nerviosismo. «¿Qué tipo de reunión?», preguntó ella, secándose las manos en el delantal. «De negocios. Ricardo es dueño de varias empresas. Necesita personal, y yo le hablé de ti. Dijo que podría darte trabajo en una de sus propiedades. Limpieza, cocina, ese tipo de cosas. Paga muy bien». La promesa de dinero propio, de independencia, hizo que algo se moviera en el pecho de Guadalupe. Había trabajado antes de casarse, en una tintorería del centro, pero Francisco le había pedido que dejara el empleo porque una esposa debe estar en casa. Ahora, de repente, él mismo le ofrecía volver a trabajar. «¿Cuándo es la reunión?», preguntó, permitiéndose un pequeño destello de esperanza. «Mañana por la noche, en su casa de Zapopan. Ponte tu vestido azul, el que usaste en la boda de mi prima». Al día siguiente, Guadalupe se arregló con cuidado. El vestido azul le quedaba apretado. Las costuras protestaban contra su cuerpo, pero se veía presentable. Se maquilló ligeramente, se peinó el cabello negro en una coleta baja y esperó a que Francisco terminara de prepararse. El viaje a Zapopan fue silencioso. Francisco manejaba su viejo Tsuru por la avenida López Mateos, con los nudillos blancos sobre el volante. Guadalupe miraba por la ventana, viendo cómo las colonias modestas daban paso a fraccionamientos cerrados con casetas de seguridad
y jardines perfectos. Cuando llegaron a la dirección, Guadalupe sintió que el estómago se le revolvía. La casa era una mansión moderna, toda cristal y concreto blanco, con una fuente en el jardín frontal y autos de lujo estacionados en el camino circular. «Francisco, ¿estás seguro?», susurró ella. «Esta casa, este hombre debe ser muy rico. ¿Por qué querría contratarme a mí?» «No seas insegura», respondió él, pero su voz sonaba tensa. «Solo sé amable, sonríe, haz lo que él diga». Un mayordomo los recibió en la puerta y los guió a través de una sala enorme, con pisos de mármol que reflejaban las lámparas de cristal del techo. Guadalupe se sentía pequeña, fuera de lugar, sus zapatos baratos haciendo ruido contra el piso elegante. Ricardo Santamaría los esperaba en una terraza que daba a una alberca iluminada. Era un hombre de unos 45 años, cabello canoso perfectamente peinado, traje caro incluso para estar en casa, con una copa de vino en la mano. Cuando vio a Guadalupe, sus ojos la recorrieron de arriba abajo, evaluándola como se evalúa una mercancía. «Francisco», dijo sin apartar la mirada de ella, «no mentiste. Es exactamente lo que busco». Guadalupe sintió un escalofrío. Algo estaba mal, muy mal. «Señor Santamaría», comenzó a decir, pero Francisco la interrumpió. «Lupe, cállate. El señor Ricardo y yo tenemos que hablar de negocios. Tú solo escucha». Y entonces, mientras las luces de la alberca proyectaban sombras danzantes sobre la terraza, Guadalupe escuchó la verdad. Escuchó a Francisco negociar un precio. 50,000 pesos por ella, por su cuerpo, su tiempo, su vida. Escuchó a Ricardo preguntar si ella era obediente, si causaría problemas, si entendía cuál sería su papel. «Es dócil», decía Francisco, hablando de ella como si no estuviera ahí. «Hace lo que se le dice. No tiene familia cercana, nadie preguntará por ella». Guadalupe se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz temblaba, pero había rabia debajo del miedo. «Francisco, ¿qué hiciste?». Por primera vez en años vio algo parecido a la culpa cruzar el rostro de su esposo, pero duró solo un segundo antes de que él se levantara y la tomara del brazo. «Lupe, cálmate. Es por nuestro bien. Con ese dinero podemos salir de deudas, podemos empezar de nuevo», susurraba urgentemente. «¿Me vendiste?». Las palabras salieron como un gemido. «¿Me vendiste como si fuera un objeto?». Ricardo se acercó, con esa calma que solo da el poder absoluto. «Señora, entienda, su esposo tiene deudas conmigo, grandes deudas. Me ofreció esta solución. Vivirá aquí, en mi casa, tendrá su propia habitación, buena comida, ropa, solo debe cumplir ciertas obligaciones». Hizo una pausa, sonriendo. «Compañía principalmente. No es tan terrible como imagina». «No». Guadalupe retrocedió liberándose del agarre de Francisco. «No, esto es una locura. Me voy. Francisco, nos vamos ahora». Pero Francisco no se movió. Se quedó ahí, con las manos en los bolsillos mirando al piso. «Lupe, yo no voy contigo, los papeles del divorcio están listos. Tú te quedas aquí. Es lo mejor para ambos». El mundo se inclinó. Guadalupe sintió que las piernas le fallaban, que el aire se volvía espeso y difícil de respirar. Todo había sido una mentira. Las flores, las palabras amables, la promesa de trabajo, todo un plan elaborado para entregarla a este extraño. Ricardo hizo un gesto y dos hombres grandes, guardaespaldas evidentemente, aparecieron en la terraza. «Señora, puede venir por las buenas o por las malas. Yo preferiría que cooperara», dijo Ricardo, su voz aún educada pero con un filo de acero. Guadalupe miró a Francisco una última vez. El hombre con quien se había casado, a quien había amado, quien ahora la abandonaba por dinero. «Cobarde», susurró. «Eres un cobarde, Francisco Medina». Y entonces, porque no tenía opción, porque los guardaespaldas se acercaban y Francisco ya caminaba hacia la salida sin mirar atrás, Guadalupe dejó que la guiaran dentro de la mansión, hacia una habitación que sería su jaula dorada. La habitación donde la llevaron era más grande que toda la casa que había compartido con Francisco. Tenía una cama king size con sábanas de seda, un baño privado con tina de hidromasaje, un vestidor lleno de ropa cara en su talla. Pero las ventanas tenían rejas decorativas, y cuando Guadalupe intentó abrir la puerta después de que los guardaespaldas se retiraran,
descubrió que estaba cerrada con llave desde afuera. Se sentó en la cama y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró por la traición, por los años perdidos con un hombre que nunca la había valorado, por la libertad que acababa de perder. Cuando finalmente se quedó dormida, exhausta, soñó con su madre, muerta hacía 5 años, diciéndole que fuera valiente. A la mañana siguiente, una empleada doméstica entró con una bandeja de desayuno. «Buenos días, señora», dijo la mujer, de unos 50 años, con uniforme gris y expresión neutral. «El señor Ricardo dice que se prepare. Vendrá a verla a las 11». Guadalupe no tocó la comida. Se bañó mecánicamente. Se puso uno de los vestidos del armario, un vestido verde esmeralda que le quedaba perfectamente, y esperó. Ricardo llegó puntual, solo, sin los guardaespaldas. Traía una carpeta de documentos. «Espero que haya dormido bien», dijo, sentándose en el sillón junto a la ventana. «Sé que esto debe ser difícil para usted, señora Guadalupe, pero hagamos esto civilizado». «¿Civilizado?». La voz de Guadalupe sonó más fuerte de lo que esperaba. «Me compraste como si fuera ganado. No hay nada civilizado en esto». Ricardo la estudió con esos ojos grises que parecían calcularlo todo. «Tiene razón», dijo finalmente, sorprendiéndola. «Pero también es cierto que su esposo me debe 200,000 pesos. Dinero que pidió prestado para apuestas. Dinero que nunca podría devolverme. Me ofreció esta alternativa. Yo la acepté porque, francamente, me pareció interesante». «¿Interesante?», repitió Guadalupe, incrédula. «Sí. Usted no es lo que usualmente busco, señora. Normalmente prefiero mujeres delgadas, modelo, pero hay algo en usted. Esa dignidad, esa rabia contenida. Me intriga». Guadalupe sintió náuseas. «No voy a ser su juguete. No le estoy pidiendo permiso», respondió Ricardo con calma brutal. «Pero tampoco soy un monstruo. Vivirá aquí cómodamente. No le faltará nada. A cambio, me acompañará a eventos sociales, cenas, viajes. Será mi pareja oficial. Nada más. ¿Y si me niego? Entonces Francisco irá a la cárcel por deudas. Y créame, los acreedores que manejan esas situaciones no son tan amables como yo. Era una prisión disfrazada de privilegio». Guadalupe lo entendió perfectamente. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Ricardo la trataba con una cortesía distante, casi empresarial. Le presentó al resto del personal de la casa: 3 empleadas domésticas, un cocinero, 2 jardineros, el chofer y los 2 guardaespaldas que siempre rondaban el perímetro. Todos la llamaban señora y actuaban como si su presencia ahí fuera completamente normal. La primera cena social fue una semana después, en un restaurante elegante del centro de Guadalajara. Ricardo le había enviado a una estilista y una maquilladora a su habitación esa tarde. «El señor quiere que luzca espectacular», dijo la estilista, una mujer joven y enérgica llamada Mónica. «Vamos a resaltar lo hermosa que es». Guadalupe casi se rió. Hermosa. Nadie la había llamado hermosa en años. Pero cuando Mónica terminó, con un maquillaje que realzaba sus ojos oscuros y sus pómulos altos, con el cabello suelto en ondas suaves, con un vestido negro ajustado que mostraba sus curvas sin disculpas, Guadalupe se miró al espejo y casi no se reconoció. «Está preciosa», dijo Mónica con sinceridad. «El señor Ricardo no podrá quitarle los ojos de encima». Cuando bajó las escaleras, Ricardo la esperaba en el recibidor, impecable en un traje gris oscuro. Al verla, algo cambió en su expresión. Sus ojos se abrieron ligeramente, su postura se enderezó. «Guadalupe», dijo, y por primera vez, su voz sonó genuinamente impresionada. Está radiante». En el restaurante, ante socios de negocios y sus esposas perfectamente maquilladas, Ricardo la presentó como su pareja. Mantuvo su mano en la parte baja de su espalda, la incluyó en las conversaciones, pidió por ella el platillo más caro del menú. «Mi Lupita tiene gustos exquisitos», dijo sonriendo a sus invitados. Guadalupe jugó su papel, sonrió educadamente, respondió preguntas sobre su relación con mentiras que Ricardo había ensayado con ella antes. Pero bajo la mesa, sus manos temblaban. De regreso a la mansión, Ricardo fue quien rompió el silencio del auto. «Lo hizo muy bien esta noche. Mis socios quedaron impresionados». «¿Eso es lo que soy ahora? ¿Una impresión para tus socios?», preguntó Guadalupe mirando por la ventana.
¿Preferiría ser la esposa gorda y menospreciada de un apostador fracasado? Las palabras fueron como una bofetada. Guadalupe se giró hacia él furiosa. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho», la interrumpió Ricardo. «La compré. Pero a diferencia de su ex esposo, yo veo lo que realmente es». Vi como todos en ese restaurante la miraban, los hombres con admiración, las mujeres con envidia. «Usted tiene un poder que ni siquiera reconoce». Guadalupe no supo qué responder. Se quedaron en silencio el resto del camino. Pero algo había cambiado. En los días siguientes, Ricardo comenzó a pasar más tiempo con ella. No en su habitación, nunca había intentado forzarla físicamente, sino en la biblioteca, en el jardín, durante las comidas. Le preguntaba sobre su vida, sus gustos, sus sueños abandonados. Quería estudiar gastronomía, le confesó una tarde mientras tomaban café en la terraza. Antes de conocer a Francisco, quería tener mi propio restaurante. ¿Por qué no lo hizo? Él dijo que era una pérdida de tiempo, que mi lugar era en casa. Ricardo la miró fijamente. ¡Qué idiota! Y entonces hizo algo inesperado. A la semana siguiente, contrató a un chef profesional para que le diera clases privadas de cocina a Guadalupe en la enorme cocina de la mansión. 3 veces por semana, por 2 horas, ella aprendía técnicas, recetas, presentaciones. «¿Por qué haces esto?», le preguntó una noche, después de que ella había preparado una cena completa que él había elogiado genuinamente. Ricardo se sirvió más vino antes de responder. «Porque me di cuenta de algo, Guadalupe. Compré su tiempo, sí, pero su felicidad, su pasión, eso no puede comprarse. Y resulta que me gusta más cuando está feliz». Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos había anticipado. Los meses pasaron con una extraña rutina. Las clases de cocina se convirtieron en el punto brillante de las semanas de Guadalupe. El chef Ernesto, un hombre serio de Puebla con 30 años de experiencia, era exigente, pero paciente, y ella descubrió que tenía un talento natural. «Tienes manos de ángel», le decía Ernesto cuando ella lograba un soufflé perfecto o una salsa impecable. «Con entrenamiento podrías trabajar en cualquier restaurante de 5 estrellas». Ricardo comenzó a pedir que ella cocinara para él regularmente. Cancelaba cenas afuera para comer lo que Guadalupe preparaba, elogiando cada platillo con una sinceridad que la hacía sentir cosas peligrosas. Una noche de marzo, después de una cena especialmente exitosa, mole poblano desde cero que le había tomado 2 días preparar, Ricardo la invitó a tomar vino en la terraza. «Guadalupe, necesito decirle algo», comenzó, y había una vulnerabilidad en su voz que ella nunca había escuchado. «¿Qué pasa? Esto, lo que tenemos, no es lo que esperaba. Pensé que sería simple, transaccional, pero usted me hace sentir cosas que no había sentido en años». El corazón de Guadalupe latía dolorosamente rápido. «Ricardo, sé que empezamos mal, sé que la traje aquí de la peor manera posible, pero estos meses, conociéndola, viéndola florecer, me enamoré de usted, completamente». Las lágrimas brotaron de los ojos de Guadalupe sin que pudiera detenerlas. «No puedes enamorarte de alguien que compraste. Eso no es amor, es posesión». «Entonces déjeme remediar mi error», dijo Ricardo, poniéndose de pie y arrodillándose frente a ella. Sacó una llave del bolsillo, la llave de su habitación. «Tome esto, la puerta nunca volverá a estar cerrada. Puede irse cuando quiera. Tiene acceso a todas mis cuentas. Tome dinero si lo necesita. Pero por favor, considere quedarse, no como mi prisionera, como mi compañera, como la mujer que amo». Guadalupe tomó la llave con manos temblorosas. Libertad. Después de meses, finalmente, libertad. Pero mientras miraba a Ricardo, este hombre complicado que había empezado siendo su captor y que ahora la miraba con una devoción que Francisco nunca había mostrado, se dio cuenta de una verdad aterradora. Ella también se había enamorado. «No sé si puedo perdonar cómo empezó esto», susurró. «No le pido que lo olvide, solo que me dé la oportunidad de pasarme el resto de mi vida compensándolo». Esa noche, Guadalupe no se fue. Abrió la puerta de su habitación, confirmó que podía salir y luego eligió quedarse, no por miedo sino por algo mucho más complicado. Los días siguientes fueron diferentes. Ricardo ya no daba órdenes. Preguntaba, ¿querría acompañarlo a una inauguración? ¿Le gustaría cenar en casa o salir? ¿Qué le parecía viajar a Oaxaca el fin de semana? Y Guadalupe, lentamente,
comenzó a responder con sus propios deseos. Sí, prefiero quedarnos. Me encantaría conocer Oaxaca. El viaje a Oaxaca fue un punto de quiebre. Ricardo había reservado una suite en un hotel boutique en el centro, con vista a Santo Domingo. Pasaron 3 días explorando mercados, probando mezcal, visitando Monte Albán. Una tarde, mientras caminaban por el Zócalo, Ricardo tomó su mano. Ella no la retiró. «Guadalupe, ¿qué estamos haciendo?», preguntó él, deteniéndose bajo un árbol de laurel. «Creo que nos estamos dando una oportunidad», respondió ella. «Eso significa que quiero intentar esto, de verdad, sin contratos, sin obligaciones, solo nosotros dos viendo a dónde nos lleva». Ricardo la besó por primera vez ahí, bajo el sol oaxaqueño, con mariachis tocando en la distancia, y Guadalupe, por primera vez en años, se sintió completamente hermosa. Cuando regresaron a Guadalajara, algo fundamental había cambiado. Ya no dormían en habitaciones separadas. Guadalupe se mudó a la habitación principal, donde Ricardo la recibía cada noche con una ternura que ella nunca había conocido. «Eres preciosa», le decía, trazando las curvas de su cuerpo con reverencia. «No entiendo cómo ese idiota no lo veía, Francisco». Hacía meses que Guadalupe no pensaba en él, hasta que una tarde, mientras ella y Ricardo comían en un restaurante del centro, lo vio. Estaba en una mesa al otro lado del salón, solo, con un plato de pozole y una cerveza. Se veía más delgado, más demacrado, con una expresión amargada que Guadalupe reconocía de sus últimos meses juntos. Sus miradas se encontraron. Francisco la vio primero, y la sorpresa en su rostro fue casi cómica. Luego vio cómo estaba vestida, un traje sastre color crema que Ricardo había mandado hacer para ella, el maquillaje profesional, la confianza en su postura, y finalmente vio a Ricardo que en ese momento le susurraba algo al oído que la hacía reír. Francisco se levantó y caminó hacia su mesa. «Lupe», dijo, y su voz sonaba ronca. Ricardo se tensó inmediatamente, pero Guadalupe puso una mano sobre la suya, calmándolo. «Francisco», respondió ella, con una frialdad perfecta, «te ves diferente». «Estoy diferente». Francisco miró a Ricardo con algo que podría haber sido envidia u odio. «Necesito hablar contigo, a solas. No hay nada que tengamos que hablar. Lupe, por favor, cometí un error terrible. Quiero que vuelvas». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Guadalupe sintió la rabia que había estado guardando durante meses, finalmente encontrar su voz. «¿Quieres que vuelva?», repitió ella, con una calma mortal. «¿El hombre que me vendió por 50,000 pesos quiere que vuelva?». Estaba desesperado, tenía deudas, tenías opciones. Pudiste buscar trabajo, pudiste pedir ayuda, pudiste ser honesto conmigo, pero elegiste tratarme como un objeto, como algo desechable. Sé que te lastimé, pero...». Ricardo se puso de pie, imponente. La señora ya le dio su respuesta. «Retírese». Francisco los miró a ambos, y en sus ojos Guadalupe vio el momento en que él comprendió lo que había perdido. No el dinero, no la comodidad de tener a alguien que lo cuidara, sino a una mujer que ahora brillaba con una luz que él nunca había sabido encender. «Vas a arrepentirte, Lupe», dijo finalmente, con la mezquindad del derrotado. «Él se va a cansar de ti también». «No sé», respondió Guadalupe tomando la mano de Ricardo. «Él me ve como tú nunca pudiste, y yo me veo como tú nunca me dejaste. Así que no, Francisco, el único que va a vivir con arrepentimientos eres tú». Francisco se fue, arrastrando sus fracasos consigo, y Guadalupe se dio cuenta de que algo se había roto definitivamente dentro de ella. Las últimas cadenas que la ataban al pasado, a la vergüenza, a la mujer que había sido. 6 meses después del encuentro con Francisco, Guadalupe estaba en la cocina de la mansión, supervisando a un equipo de 5 personas. Ricardo había cumplido una promesa que ella ni siquiera sabía que había hecho. Le había financiado su propio restaurante. Raíces, así lo había llamado, se inauguraba en 2 semanas. Un restaurante de cocina mexicana contemporánea en Chapultepec, con un menú que ella misma había diseñado y un concepto que combinaba tradición e innovación. «El mole tiene que tener exactamente este balance», instruía a uno de los sous chefs que había contratado. «Pruébalo. ¿Sientes el chocolate? ¿El chile?». Ricardo la observaba desde la puerta, con esa expresión de orgullo que se había vuelto familiar.
Chef Guadalupe, la llamó sonriendo. Suena bien, ¿no crees? Ella se acercó limpiándose las manos en su mandil. Suena aterrador. ¿Y si nadie viene? ¿Y si la comida es terrible? Tu comida es extraordinaria. Y créeme, ya tenemos reservaciones para los primeros 3 meses. Era verdad. El restaurante había generado interés inmediato, parcialmente por la reputación de Ricardo, pero también por el concepto único y el talento genuino de Guadalupe. La noche de la inauguración llegó con una tormenta típica de junio. Los relámpagos iluminaban el cielo de Guadalajara mientras los primeros invitados llegaban al restaurante. Periodistas gastronómicos, empresarios, influencers de comida, amigos de Ricardo y, para sorpresa de Guadalupe, algunas personas de su pasado. Marta, su mejor amiga de la secundaria que había perdido contacto con ella durante el matrimonio con Francisco, llegó con un ramo de flores. Lupe, no podía creerlo cuando vi tu nombre en las noticias, dijo, abrazándola con fuerza. Tu propio restaurante. Siempre supe que lo lograrías. Las lágrimas amenazaron con arruinar el maquillaje de Guadalupe. Pensé que todos me habían olvidado. Nunca. Pero Francisco te mantuvo tan aislada. Intenté buscarte varias veces, pero él siempre decía que estabas ocupada. Otra cadena rota. Otro pedazo del pasado recontextualizado. El servicio de esa noche fue perfecto. Cada platillo que salía de la cocina, los tacos de cordero con salsa de chile morita, el ceviche de mango y camarón, el postre de 3 leches con cajeta de mezcal, recibió elogios efusivos. Ricardo se sentó en una mesa discreta, dejando que Guadalupe tuviera su momento. Pero cuando ella salió de la cocina al final de la noche para recibir el aplauso de los comensales, él fue el primero en ponerse de pie. Por la chef más talentosa de Guadalajara, brindó levantando su copa, y por la mujer más hermosa del mundo. Los aplausos llenaron el espacio. Guadalupe sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Más tarde, ya en casa, exhausta pero eufórica, Guadalupe se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá de la sala. No puedo creer que lo hicimos, murmuró. Ricardo se sentó a su lado, masajeando sus pies cansados. Tú lo hiciste. Yo solo ayudé con el dinero. El talento, la visión, el trabajo duro, todo fue tuyo. Si no fuera por ti, yo seguiría siendo un hombre rico y miserable, rodeado de cosas caras y vacío por dentro. Guadalupe se incorporó para mirarlo directamente. ¿Alguna vez te arrepientes? De cómo empezamos, de lo que hiciste. Cada día, respondió él sin dudar. Me arrepiento del método, de la crueldad, de haberte quitado tu libertad aunque fuera temporalmente, pero no me arrepiento de que hayas llegado a mi vida. Eso me hace un hipócrita. Probablemente, sonrió ella, pero yo tampoco me arrepiento. De quedarme, de darte una oportunidad, de enamorarme de ti. Nunca me canso de escucharte decir eso. Se besaron, con la dulzura de 2 personas que habían encontrado algo inesperado en el lugar más improbable. 2 años después, Raíces había ganado premios nacionales. Guadalupe había aparecido en revistas de gastronomía, había sido invitada a festivales culinarios en Ciudad de México y Monterrey, había publicado su primer libro de recetas. Y en una tarde tranquila de domingo, mientras ella y Ricardo paseaban por el Parque Agua Azul con su hijo de 6 meses, Santiago, con los ojos grises de su padre y la sonrisa luminosa de su madre, Guadalupe reflexionó sobre el camino imposible que la había traído hasta ahí. Había comenzado como una transacción, una mujer comprada, vendida por el hombre que había jurado amarla. Pero se había convertido en algo mucho más grande, una historia de redención, de amor encontrado en las cenizas de la traición, de una mujer que había descubierto su propio valor cuando alguien finalmente se tomó el tiempo de verla de verdad. ¿En qué piensas?, preguntó Ricardo ajustando la mantita de Santiago en el coche del bebé. En que la vida es extraña, respondió Guadalupe, terrible y hermosa al mismo tiempo. ¿Te hace feliz? Esta vida que construimos. Más de lo que nunca imaginé posible. Y era verdad. A pesar del comienzo oscuro, a pesar de las cicatrices que siempre llevaría, Guadalupe había encontrado algo que Francisco nunca le había dado. Amor real, respeto profundo, y la libertad de ser completamente ella misma. No era un cuento de hadas, era algo mejor, era real, complicado, ganado con esfuerzo y transformación. Era su historia. Y finalmente,
Después de tanto tiempo de ser invisible, de ser menospreciada, de ser menos que nada en los ojos de alguien que debía amarla, Guadalupe se había convertido en la heroína de su propia vida. Mientras caminaban por el parque, con el sol de Guadalajara pintando el cielo de naranja y rosa, con su familia pequeña pero perfecta, Guadalupe sonrió, no por lo que había perdido, sino por todo lo que había ganado. Y en algún lugar de la ciudad, Francisco vivía con sus decisiones. Pero esa ya no era su historia que contar. Esta era la historia de Guadalupe, y finalmente, gloriosamente, tenía un final feliz.